El Ministerio de Curación, capítulo 34, parte 2. La verdadera educación preparada para la obra misionera. Jéssica 970. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, muchas gracias, hermana Marta, y un saludo muy, pero muy cordial y muy especial para todos los hermanos. Voy a invitarles para que le demos una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, gracias por tu palabra, por estos temas tan sensibles y que apelan tanto a nuestra conciencia y a nuestro entendimiento. Definitivamente, Señor, quisiéramos comprender en esta hora que tú tienes un propósito muy elevado para nosotros y para todos tus hijos, los que crecen en nuestros hogares. Ayúdanos, amado Señor, en esa tarea de experimentar la redención cada día nosotros y los nuestros. Y ayúdanos, pues, a encontrar el papel que el cielo nos ha encomendado y a entender por qué estamos aquí. Bendícenos al abrir tu palabra. Permite que estas líneas nos alienten, direccionen nuestros esfuerzos hacia los objetivos más claros y elevados, y de especial manera nos hagan a nosotros recoger nuestra alma ante nuestro Padre Celestial, ante tu sabiduría, ante tu grandeza y misericordia en favor nuestro, oh Dios. Quédate pues con nosotros y enséñanos por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Mis apreciados hermanos, recogiendo un poco las ideas o resumiéndolas, el principal objeto, ¿no? De la educación tiene que ser la redención, decíamos en la primera parte que tuvimos para este capítulo. Y eso pues involucra el desarrollo más elevado de todas las facultades del ser, de acuerdo pues con el concepto bíblico que tenemos del hombre como un sistema, de cómo estas tres facultades pues aunan su participación para darle al ser, ¿no?, en la eventualidad de su pleno desarrollo, la elevación tal como Dios se lo ha propuesto. Y si es considerado así, que la educación es redención, es el desarrollo de las facultades del individuo, pues necesariamente tenemos que pensar que esto tiene que ver con que cada hombre represente fielmente a Dios y también se abra hacia su prójimo en un servicio desinteresado. Miren, hermanos, justamente del libro La Educación voy a permitirme trasladar algunos trozos para ustedes que sustentan pues lo que estuvimos discutiendo en la primera parte de este capítulo. Dice: la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Es redención, es restauración de la imagen de Dios en nosotros, es devolverlo a la perfección con la cual fue creado. Y este es un concepto supremamente revolucionario y avanzado. No hay ningún modelo educativo sino el que propone nuestro Padre Celestial que pueda conseguir estos fines para nosotros. De manera que el Señor, cuando reveló el mensaje de la educación, vamos a recordar estas fechas, ¿no? En el año 1872 había hecho unas revelaciones muy interesantes, de especial manera la revelación de Óxigo en 1863 con respecto a la reforma pro salud, y sin necesidad de darle pues un sesgo que no sea el más adecuado en este momento a las fechas y a la revelación de esos mensajes que Dios tenía para su pueblo, casi que uno se atreve a concluir que había que preparar el templo del alma para recibir esta revelación tan grande como fue el mensaje de la educación, que con los hábitos de vida, el estilo de vida y la manera como el pueblo de Dios había estado pues viviendo, entonces no tenía esa capacidad de discernir ahora un mensaje que era verdaderamente revolucionario. De manera que el Señor preparó muy bien, ¿no?, cada uno de los antecedentes, los presentó y trató de preparar a su pueblo para que esas nuevas verdades, que están todas incluidas dentro del mensaje del tercer ángel, no se le olvide, dentro del conflicto cósmico, y ese marco pues en el cual ella lo presentó
es lo que le da un especial significado y tinte a estos mensajes, juntamente con el mensaje de 1888 de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Son una parte integral del mensaje del tercer ángel, y eso es lo que nosotros deberíamos tener como vivencias. Con respecto al mensaje de la educación verdadera, de la reforma pro salud anclado en nuestra relación íntima con el Señor, entonces nosotros deberíamos captar que ese escenario del hogar es donde justamente tiene que estarse desarrollando este modelo. Y como el principal objetivo es la redención, esta nota del libro La Educación dice que ha de restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Será devolverlo a la perfección con la cual había sido creado y promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Con esta declaración estamos respaldando, repito, lo que en la primera parte hemos tratado de desarrollar. Estoy en la página 15 del libro La Educación, ¿no? Y entonces este párrafo termina diciendo, este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. Así que nosotros no podemos enredarnos en discusiones con respecto a si hay que ir a la universidad, si hay que ir a la escuela. Esos son detalles que vienen a complementar los puntos básicos y que son fundamentales dentro del mensaje de la educación y que no son materia de objeción, salvo que uno desequilibre su mente. Pero lo principal de todo esto es lo que esté ocurriendo en el corazón del educando. De tal manera que si lo que está ocurriendo allí es verdaderamente conducente para su salvación y para conseguir este objetivo, luego el fortalecimiento de las facultades intelectuales, el adquirir el ejercicio o una habilidad de tipo manual o conseguirse frente a la posibilidad de una profesión, si tiene esa base, sostengo una vez más, repito, si tiene esa base, pues no tendría por qué ser materia de discusión ni tampoco de objeción, ¿no? Esta nota del libro La Educación añade ahora otro punto básico, el amor, base de la creación y de la redención, debe ser el fundamento de la verdadera educación y nos traslada a mirar entonces la ley de Dios. En la página 15 aquí del libro La Educación, voy a pasar un poco las líneas, llego a la parte final de ese párrafo cuando dice amar al ser infinito con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas nuestras facultades. Hermanos, me palpita el alma cuando leo esto, porque un servidor tiene una lucha enconada por amar a Dios por encima de todo, porque tengan valor en su vida las revelaciones y las apreciaciones divinas que me van a conducir hacia ese objetivo, hacia esa meta. Y entonces al sentir que amar a Dios es el todo del hombre, guardar su ley es el todo del ser, como lo dijo el sabio Salomón, a mí me reta, me desafía y me hace palpitar tanto el corazón, porque entiendo entonces que si esto es lo más importante en la vida de un hombre, tendrá unas repercusiones sobre la vida de los demás de una manera que es verdaderamente increíble. Pero en el terreno mismo del alma de ese hombre, dice aquí que eso representa adquirir el desarrollo más elevado de todas sus facultades. La Biblia fortalece el intelecto como ningún otro libro lo hace. La Biblia enriquece la personalidad como ningún otro libro de texto puede conseguirlo. La Biblia, hermano, nos hace a nosotros una revelación del amor de Dios, que quien se deja alcanzar y tocar por eso es imposible que permanezca igual, que no sea restaurado, que no sea transformado y que automáticamente, espontáneamente, pues entonces entienda que es parte de una trama y urdimbre social
y que por ende se debe a su prójimo. Eso le permitirá al hombre un desarrollo y un fortalecimiento de sus facultades como no puede conseguirse en ningún otro modelo educativo. La nota sigue diciendo, significa que en todo el ser, cuerpo, mente y alma debe ser restaurada la imagen de Dios. No olvidemos que estas tres facultades o esferas que conforman el individuo no están aisladas, de manera que si una vez dentro de este proceso y modelo educativo nos encontramos y nuestros hijos no hay en el hogar, eso representará que tanto cuerpo, mente y alma será restaurado a la imagen de Dios. Porque un cuerpo enfermo, hermanos, un cuerpo enfermo, un espíritu estrecho y enano, y un intelecto sumido en la incapacidad y en la mediocridad, no pueden representar dignamente a Dios. De manera que esta es la punta de lanza de ese fenómeno educativo que, repito, revolucionario. Si lo es ahora, ¿cómo sería para los tiempos de Elena White? Y el párrafo siguiente ya nos adentra a nosotros dentro de esta idea, pero la hace progresiva en este aspecto, semejante al primer mandamiento, es entonces el segundo. Por favor, no olvidemos que todo modelo educativo verdadero debe tener como base la ley de Dios, el amor a Dios y al prójimo. Todo lo que nos está diciendo aquí, semejante al primer mandamiento es el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Elena White dice, la ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, oigan esto, la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios. Este fue el aspecto que nos quedó faltando ayer. Dijimos, primero, obra de la redención y restaurar una relación rota. Segundo, un desarrollo armonioso de las facultades. Y tercero, para representar a Dios y servir entonces a nuestro Señor en la persona de nuestro prójimo. De manera que el tercer punto de esto que estamos tratando de desarrollar desde la primera parte tiene que ver con el servicio. Y aquí en el libro La Educación, ahora en la página 16, dice, la ley de amor requiere la dedicación del cuerpo. Por favor, noten esto, hermanos queridos, no pasen estos detalles por alto. La dedicación del cuerpo, de la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. En esta ley nadie vive para sí, hermanos. En esta ley que es la ley de la vida para el cielo y de la tierra, solamente cada que le damos una mirada a la cruz, no podemos sino avanzar en la senda del renunciamiento y del despojo. Allí tenemos que estar yendo en esas experiencias de sumisión, ¿no? De entrega permanente. Cada que el apóstol Pablo tenía de pronto alguna dificultad para poder mantenerse en esa senda de esfuerzo, de abnegación y de sacrificio, una miradita a la cruz lo confirmaba a él. Porque quien mira a la cruz con una mirada iluminada, con una visión que no es casual, sino como quien desea realmente posesionarse del objeto de su misión, tiene que llegar a la conclusión, número uno, que ya no nos pertenecemos, y número dos, que nadie vive para sí, entonces se desprende de eso, y que número tres, debemos servir a Dios a pesar de todo, pase lo que pase, sin esperar nada a cambio, y eso incluye a nuestro prójimo. Por lo tanto, este modelo educativo es enteramente redentivo. Repito, la ley de su amor, el amor de Dios requiere la dedicación de nuestro cuerpo, hermanos, de la mente nuestra y también del alma al servicio de nuestro Dios y de nuestros semejantes. Yo pregunto, ¿vive todavía alguno de nosotros para sí? ¿Todavía trabajas para acumular? Hay una cierta indiferencia, desdén y descuido con respecto a la realidad que viven los que se encuentran alrededor tuyo.
esa religión y esa experiencia es mortal, hermanos. Nosotros en este momento cuando la imagen de la bestia está prácticamente conformada y cuando las andadas secretas pero rápidas del papado han comenzado a ser desenmascaradas y denunciadas, deberíamos estar consiguiendo una experiencia de renuncia y de olvido de nosotros mismos. Si estamos realmente en esa fase hoy, significa que nosotros estamos incluidos dentro de este modelo educativo de redención. De lo contrario, hermanos, vale la pena que reflexionemos, consideremos nuestra vida, hagamos una introspección y cultivemos una autocrítica en el Señor, hermanos, para decirle a Él de todo corazón que entonces haga lo que tiene que hacer en nuestro favor para conseguir este sitial. Y de paso les digo, esta declaración que se encuentra ahora en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, de ese capítulo es una saludable normalidad, sí, creo que así es que se llama, exactamente. Entonces, allí la señora Guay está diciendo, en una declaración que podría muy bien recordarse hoy, al finalizar esta grabación y este análisis, pero hagámoslo desde ahora. Ella dice que ahora como nunca antes, ahora, hermanos, es necesario que su pueblo, que nosotros entendamos esto de la verdadera educación. Y dice ella que si no llegamos a esa experiencia, pues no lograremos tener un lugar en el reino de los cielos. No es una arbitrariedad de Dios, hermanos. Tampoco es una incapacidad de Dios para conseguir estos ideales en nuestra vida. Es más bien que nosotros, de una manera tal vez torpe, hemos llegado a la conclusión que no podemos en el momento cuando el Señor dijo consumado es, ha conseguido esa victoria para nosotros y deberíamos con corazón agradecido estarle presentando nuestras oraciones a Él, diciéndole Señor, gracias por la victoria que has conseguido para mí. Te dedico ahora todo mi ser a tu servicio. Y entonces encaminarnos hacia el blanco. Justamente en el capítulo que estoy leyendo del libro de educación en la página 18, esta cita a mí me encanta mucho. Dice, el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objetivo, lograr una norma que incluye todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, y progresará tan rápidamente e irá tan lejos como le sea posible en todos los ramos del verdadero conocimiento, pero sus esfuerzos se dirigirán a fines mucho más elevados que el mero egoísmo y los intereses temporales, cuantos son más altos los cielos que la tierra. Remito al pueblo en esta mañana para que estudien en oración el capítulo 1 del libro La Educación. Es de donde estoy trasladando estas citas para articularlas ahora con el capítulo del Ministerio de Curación que nos interesa. Pero permítanme entonces, de la página 16, concluir el párrafo. Dice, este servicio a nuestro Dios y a nuestro prójimo, a la vez que se constituye en una bendición para los demás, nos proporciona a nosotros también la más grande bendición. Yo digo amén por eso. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Deberíamos servir a nuestro prójimo con alegría, hermanos, sabiendo que eso tiene un fin muy elevado. Y aun cuando no lo hagamos buscando simplemente la recompensa, sino porque nosotros queremos que el amor de Dios y a nuestro prójimo palpite en nuestro corazón, darle a Cristo el sitial, el trono del alma, y a nuestro prójimo el lugar que a Él le corresponde, debería entonces alentarnos y desafiarnos en el día de hoy, ¿no? Porque en la medida en que es un bendito bien, perdónenme la redundancia, para los demás, también se convierte en una bendición para quien lo hace. Y este párrafo lo voy a concluir leyendo a continuación esto. La abnegación es la base, pues, de todo verdadero desarrollo.
por medio del servicio abnegado, adquieren su máximo desarrollo todas las facultades del individuo. Oigan esto, hermanos. La abnegación, repito, es la base de todo verdadero desarrollo, hermanos. Y por medio del servicio abnegado, servicio a Dios y a nuestro prójimo, adquirirán su máximo desarrollo todas nuestras facultades. Hermanos, hoy estamos de viaje, hoy nos dirigimos a la frontera, una frontera tripartita entre Brasil, Brasil, Paraguay y Argentina, corrijo. Y ha quedado parte del grupo haciendo su trabajo de atención a algunos de los huéspedes que han llegado por situaciones de salud. Hay un caso allí que nos ha llamado poderosamente la atención, nos ha admirado, un hombre que llegó en primer lugar muy pasado de peso, con una dificultad en la marcha asombrosa. Número 3, con una respiración jadeante, prácticamente que no podía mantenerse en pie, sino por breve tiempo, casi que ni 5 minutos, hermanos. Y lleva tal vez menos de una semana, hermanos, para la gloria de Dios, hombre, y para que sigamos creyendo en todo esto que el Señor nos ha revelado y lo busquemos con afán. Ese Señor está en una condición, Él se sienta al culto, Él no es adventista, eleva sus ojos al cielo, dice que nosotros tenemos una energía, dice Él, que hay como una vibra dentro del ambiente, ¿no? Y me refiero al Señor porque ahora que hemos dejado el grupo atrás en su trabajo, orando por ellos, acaba de mandarnos un mensaje diciendo: no me tomé el medicamento para la hipertensión y hoy he amanecido con estos valores. La glicemia, que ayer estaba en 300 y pico, hoy se mantiene en 120. Y hoy puedo hacer marcha, no tengo la respiración así. Es una cosa increíble verlo como camina, como anda, cómo se mueve ahora, hermanos. Yo soy el más beneficiado, mis apreciados hermanos. Yo me voy de aquí de Brasil cuando lo haga muy pronto con esa sensación de haber participado de una dinámica excepcional y tan agradecido a Dios por habernos tenido en cuenta en esto. Y veo un grupo de jóvenes, es un programita muy pero muy familiar. Ellos no pasan la cifra de 12 personas, con unos muchachos entregados totalmente a esto, con sus deficiencias, con sus problemas, y está tratando de estructurarse un cursito el próximo año, ¿no? El próximo año de unos 4 meses para darles salud y Biblia, y eso está cobrando peso. Se ha conseguido el concurso de un médico adventista enchufado con todas estas cosas, un muchacho muy joven, interesantísimo, el caballero con quien hemos podido compartir, y entonces se está diseñando el programa. Y bueno, todo esto para decirle lo siguiente: hay muchos lugares por los cuales nosotros tenemos que orar, ¿no? Pero también, hermanos, qué hermoso es servir a nuestro prójimo. Y ahí nadie espera nada a cambio, pues imagínense. Nosotros trabajamos ad honorem. Nosotros no tenemos ninguna representación de ese tipo. Y estructurar a nuestros jóvenes en esa dinámica de la vida, en esas convicciones, es algo que realmente eleva mi alma y me prosterna ante el Salvador estando en su presencia. Qué gozo da servir, hermanos, un gozo que realmente no lo mueven las circunstancias, es un gozo que se mantiene en el corazón, y es la más elevada educación, como nos referíamos en la primera parte de este capítulo, de manera que estoy tratando de incentivar a los oyentes para que nosotros nos hagamos partícipes cada vez más y más a fondo en este sentido, ¿no? Entonces la nota del libro La Educación termina: la abnegación es la base de todo verdadero desarrollo, mis apreciados hermanos. Y por medio del servicio abnegado adquieren su máximo desarrollo nuestras facultades. Vemos a don Antonio feliz y nos hace feliz a nosotros, pero además de eso debe estar dejando en esa juventud que está hoy aplicando los sencillos tratamientos del Señor todos estos benditos resultados. Dice aquí: llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Dios con nosotros, hermanos, Dios con nosotros. A mí me da eso una seguridad hoy,
y te dedico esa declaración. Dios con nosotros, hermanos. Qué seguridad inspira, qué confianza. Hermanos, qué paz, qué reposo, qué desarrollo del ser, qué elevación del individuo, porque todo esto pretende a elevarlo. Aquí dice, llegaremos así, ¿no? Teniendo como base el amor a Dios y al prójimo, a participar cada vez más de la naturaleza divina. Aquí no hay secreto, la gente piensa que es solamente una promesa de Dios tal como está en segunda de Pedro 1:4, pero tiene unos detalles que son prácticos en todo sentido. Es una promesa, pero hay que poner en ejercicio elementos. Sirva sin cansarse, sirva sin esperar nada a cambio. Y luego dice Elena White, somos preparados para el cielo porque tenemos el cielo en nuestro corazón. ¿Qué les parece ahora a ustedes si en los minutos que nos restan le damos lugar a declaraciones como esta, hermanos? El hogar es la primera escuela del niño. Ahora sí estoy. Ministerio de Curación, página 311, capítulo La educación para la obra misionera. Ahora todo esto hay que aplicarlo aquí. El hogar es la primera escuela del niño. Y allí deben echarse los cimientos de una vida de servicio, hermanos, para que tenga sentido no solo lo que he expresado, dentro pues de las limitantes que le impone a uno el tiempo y hasta nuestras capacidades, lo reconozco, pero más bien para que esté todo incluido dentro del propósito de Dios. Dice que el hogar es la primera escuela, por eso sigo sosteniendo que es un crimen zafarse de esta responsabilidad y trasladárselo a otros. Es realmente un delito, una cosa de esas. Habrá circunstancias en las cuales tal vez los padres tengan que hacer eso, pero no es realmente el deseo de nuestro Padre Celestial. Ahí en la escuela, la madre como primera maestra humana debe echar los cimientos de una vida de servicio. Y luego dice cuyos principios no deben enseñarse con meras teorías. Esto tiene que brotar del corazón y de las vivencias de ella. Habrá un lugar para la teoría y lo abstracto tal vez luego, pero en este sentido, esta es la plataforma y no hay ningún sesgo de fanatismo si decimos que en los primeros 7 años hay que relegar todo a un segundo plano, porque se está en la construcción del carácter de una nueva vida. Y lo que se consigue en los 3, pero en los 7, será definitivo para esa persona. Apreciados hermanos adventistas, ¿quién entiende eso así? Revolucionario para el siglo XIX, pero sigue siendo dinamita social para nosotros hoy, porque termina con todos nuestros conceptos muy elaborados con respecto a la educación y nos hace también sentir y concluir que la participación de los padres aquí, y de especial manera de la madre, como en algunos capítulos anteriores hemos ya visto, realmente es crucial y es muy importante. Aquí ella está diciendo, Elena, hoy está en el penúltimo párrafo, dice esos principios deben enseñarse, pero no con teorías, hermanos. ¿Cómo se enseña, cómo se plantea ante un niño una definición de Dios? ¿Cómo? Un ejemplo. Niños, hijos, Dios es amor. Pero al mismo tiempo ellos perciben que si por definición Dios es amor, a nosotros nos ha costado más fácil rebelarnos, desobedecerle. Si fuera amor, confiaríamos en Él y no andaríamos según nuestros propios pensamientos y caminos. Pero más allá de todo eso, mientras seguimos sosteniendo en la teoría que Dios es amor, qué difícil ha sido para nosotros amarnos, perdonar a nuestro prójimo, contribuir a su salvación, entender el misterio de la redención, el misterio de la piedad. Y mientras estamos diciendo a los niños que por concepto y definición Dios no muere,
y que tuvo que venir a tomar ese papel haciéndose hombre, porque por definición Dios no muere. Ellos ven que a nosotros nos ha costado mucho trabajo seguir el ejemplo y las huellas de Jesús, quien salvando las definiciones de que Dios nos muere, se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros. ¿Cuántos aspectos de estos entrañan y exigen que los padres tengan una comprensión diáfana del asunto? Hace días les dije acerca de mi sobrino, que acaba de adquirir un compromiso. Estamos muy de acuerdo con eso, pero hoy por hoy siento una enorme responsabilidad sobre mis hombros como consejero de ellos. Y les he dicho que esto es supremamente delicado. Hermanos, créanme, nunca lo entendí como ahora. Nunca lo veo tan claro como ahora. Nunca necesité ser más enseñado en este punto que antes de haberme casado. Y yo me casé a los 34 años. Y ahora le digo al sobrino Paco, mucho cuidado con eso. Leas el capítulo Fundadores del Hogar del Ministerio. Oiga esta grabación que se hizo para la red. Y llamo a la señorita y le digo lo mismo, el papel de madre e hija. En algún momento tal vez entrarás en la fase de la concepción. ¿Estás entendiendo esto? Mira el capítulo La Madre, mira el capítulo El Hijo, mira el capítulo La Educación prepara para la obra misionera. Prepárate para ser mañana la contrayente y luego la esposa, porque esto es solemne y de una responsabilidad que trasciende. Y si realmente están entendiendo que esto es sirviendo a la humanidad de forma desinteresada y tienen en sus vidas el hecho que es indiscutible de que Dios ha conducido a esta familia, como lo ha hecho con la familia de mi hermano, hasta la sangre, al sufrimiento. Han sufrido, hermanos queridos, de una manera que ustedes no alcanzan a imaginar. Javier podría realmente abrir todo lo que son las experiencias de su vida y contar cómo Dios lo ha traído, y yo mismo me asombro de todo eso. Solamente me puedo inclinar. Y hermanos, al aconsejar a los que son novios, tengamos cuidado, por favor. Tengamos mucho cuidado. Ahora veo que esto es trascendental y muy importante. Imagínense concebir a temprana edad. Imagínense concebir fuera del lazo conyugal. Imagínense concebir para ser luego una madre soltera. ¡Qué despropósito, hermanos! ¡Qué despropósito! Y obviamente si hemos cometido esos errores, pues hay que pedirle al Señor perdón, ¿no? Pero ¿cómo entonces hacer para participar a otros de experiencias distintas? Créanme que todo esto me tiene a mí muy aleccionado. Así que volviendo al párrafo, después de este paréntesis largo, dice Elena White que allí en el hogar, donde va más allá la educación que meras teorías, deberá encauzarse la educación de la vida entera. Esa es la escuela. Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil, así como se le enseñó a Jesús. ¿Dónde se educó Jesús? ¿Dónde se educó, hermanos? ¿Cómo educó a sus discípulos? ¿Dónde fue educado Juan el Bautista? ¿Dónde lo fue Moisés, hermanos? Muy temprano hay que enseñarle al niño a ser útil. Tan pronto como su fuerza y su poder de razonar hayan adquirido cierto desarrollo, padres, hay que darle al niño responsabilidades en casa, así sean pueriles. Hay que animarles a tratar de ayudar al padre y a la madre y a tener abnegación y dominio propio y anteponer la felicidad ajena a los intereses del prójimo, a los suyos propios, y alentar y ayudar a sus hermanos y a sus compañeros de juego a ser bondadoso con los ancianos, enfermos, infortunados. La madre que hoy por hoy está haciendo esto, o se prepara para hacerlo, está cumpliendo con la voluntad de Dios en este mundo. Y puede ser que no haga una obra grandiosa, que despierte tal vez composiciones retóricas y de tipo poético, pero aunque no esté tampoco pintando una gran pintura sobre un lienzo, ni desarrollando una escultura con cincel sobre el mármol o qué sé yo,
esta persona está modelando un carácter para que sea útil y funcional en esta vida y luego tenga un lugar en el reino de los cielos. Mis hermanos, ahora, como nunca antes, dice Elena White, yo me temo que si no entendemos esta cuestión de la educación verdadera, no tendremos un lugar en el reino de los cielos. ¿Qué responsabilidad recae sobre nosotros, pueblo? Enseñarle a nuestros hijos a que lleven las cargas del hogar como el buen Jesús, ayudarles para que sean diestros en el manejo de las herramientas y no dejen todo botado por ahí, que ellos siempre accedan al orden, a la limpieza, a la pulcritud, porque así mismo se tratarán en su persona y tratarán a los demás. Y todo interés particular que no sea antepuesto al beneficio o a la necesidad que tiene el prójimo. Y ante las canas, pues honrarles y postrarse ante el anciano. Y mientras estos elementos van compenetrando la vida de esa criatura, mis hermanos, y ese carácter se va desarrollando de una manera simétrica y armoniosa. Jesús se dijo, el niño crecía en sabiduría, en estatura, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y Elena White dice aquí que si el hogar está compenetrado con un verdadero espíritu de servicio, eso repercute sobre el carácter y la mente del niño. Tanto más plenamente se desarrollará, dice ella, en la vida de los infantes. Así aprenderán a encontrar gozo en servir y sacrificarse por el bien de los demás. Insisto, si esperamos tener una conformación de hogar antes de poder dedicarnos a beneficiar a nuestro prójimo de alguna manera, podemos estar cometiendo un error. Yo siempre recomiendo, incluyan a sus pequeños en este trabajo. No se abstraigan tanto y tanto en lo del hogar hasta que éste esté restaurado y reconstruido, porque es muy probable que toda la vida sigan encontrando elementos que no les van a permitir encontrarse con sus hijos en el escenario de la vida donde Dios nos ha puesto para servir a nuestro prójimo y representarlo. Justamente muchas de las deficiencias del hogar podrían solucionarse mucho, hermanos, cuando le damos nosotros cabida a este elemento. Recuerden que Elena White dijo, la obra misionera es la vida misma de la iglesia, yo diría del hogar. Así que esto hay que tenerlo muy, pero muy en consideración, ¿no? Página 312, ahí mismo dice que la obra, hablando ya de la obra de la escuela, ahora regreso a los puntos de la obra en el hogar, pero quiero señalar en la página 312, dice, todo niño y todo joven debe tener algún conocimiento de sí mismo. Deben conocer, esto es fundamental, la habitación física que Dios les ha dado. Necesitan conocer fisiología y las leyes mediante las cuales pueden conservarla sana. He leído esto en medio de lo que estaba discutiendo, sencillamente porque se trata de desarrollar al máximo las facultades. Y antes que lo olvide, pues entonces prefiero incluirlo aquí, ¿no? Elena dice que todos deben tener una comprensión cabal de los ramos comunes de la educación. Deberán adquirir una preparación industrial que haga de ellos hombres y mujeres prácticos, idóneos para los deberes de la vida diaria. A esto hay que enseñar o añadir la enseñanza y la experiencia práctica en varios ramos del esfuerzo misionero. Yo quiero mucho las fundaciones, como quiera que me he desempeñado en ellas por más de 15 años tal vez, pero hay un hecho que juntamente con ese a mí me hace amar esto. Nuestro hijo salió de casa por 3 años a la fundación de aquí de Brasil, y aquí aprendió cosas, hermanos. Yo ya les he dicho eso y no las voy a repetir. Y hoy por hoy está a punto de cumplir casi 20 años. Dentro de un trimestre, Juan estará cumpliendo 20 años. Y ahí sigue con nosotros, adelantando una construcción, ayudándole a la mamá, fiel y solidario con ella, y también con el papá cuando salimos juntos a nuestro trabajo misionero. Es un hijo de hombre, él se equivoca. Hay veces con sus actitudes puede amargarle a uno un poco la existencia,
pero yo sigo considerando que está en vías de redención, que la naturaleza nuestra es una naturaleza arruinada por el pecado. El pecado es una condición profundamente asentada en cada uno de nosotros, pero hay que tratarlo con tolerancia, con simpatía o con cierta firmeza en los casos que hay que hacerle. Pero cuando veo todos esos gestos de solidaridad y cómo esto tan sencillo que parece escaso, esto de aquí de Brasil tan escaso, podría decir alguno, sin ninguna ambición, cuando veo todo eso que lo ha dejado él prácticamente para ser la mano derecha del hogar y de nosotros y de un servidor, yo digo, Dios nunca se equivoca, hermanos. ¿Cómo hacer, hermanos, entonces para que haya un desarrollo armonioso? Elena White dijo, miren, enséñenle a esos niños fisiología, que conozcan su cuerpo y se respeten y lo traten debidamente, pero enséñenle también algo que sea manual. ¿Cómo Juan Diego puede hacer digamos, lo que son el aspecto eléctrico de una casa, las instalaciones en ese sentido, cuando nunca se sentó en un banco de escuela a que le enseñaran elementos de física, los principios que gobiernan esto de la electricidad, la ley de Ohm, por decir algo? Nunca, él no sabe nada de eso. Y saben una cosa, yo lo digo con gratitud al Señor y no con orgullo, y mi hermano no puede olvidar la figura de ese chico. Se convirtió como en un hijo para él, prácticamente que se le caía a mi hermano una herramienta y él volaba a recogérsela y no lo dejaba que le hiciera nada. Una experiencia de sacrificio enorme. Javier no puede olvidar a Juan, y yo digo, bueno, esos niños que sirven, que respetan, que se preparan de esta manera, esos niños van a recibir la promoción de Dios. Así sean pecadores, bueno, en ese camino Dios se irá encargando de la redención hasta que lleguen a aborrecer el pecado, ¿no? Mis hermanos, en la página 311 de este libro maravilloso, último párrafo, dice, muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil. No olviden eso, hay que enseñarle a ser útil. Eso es lo que estábamos discutiendo. De manera que todos estos aspectos que conciernen a la educación en el hogar, debemos nosotros tenerlos en cuenta. En la página 310, miremos otras cosas de la página 310. Último párrafo, dice, Jesús recibió su educación en el hogar. Su madre fue su primer maestro humano, y de los labios de ella y de los escritos de los profetas aprendió las cosas del cielo. Un poco más arriba dice, la educación no es completa a menos que el cuerpo, la mente y el corazón se desarrollen armoniosamente. El carácter ha de recibir disciplina adecuada para su desarrollo más perfecto. Y esta página 310 luego dice, la verdadera educación incluye el ser entero. Eso fue lo que pasó en la vida de Jesús. El niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Y dónde recibió esas bondades, hermanos? Esas ventajas y esos privilegios que lo hicieron verdaderamente un hombre muy, pero muy especial, un hombre tan especial en tiempo de su ministerio. Cuántas obras de caridad. Cuando lo borraron de la existencia, mis apreciados hermanos, trajeron nuevamente al atrio del templo a aquellos leprosos, pero ya no había un ser divino desde cuyos labios llenos de amor y de poder pudiera decirles, yo quiero ser limpio. Ya esas manos bondadosas para tocar al paralítico, al leproso, al ciego ya no estaban. Ya las madres que traían a sus pequeños no encontraban sino otros en el atrio que no podían darle solución a sus problemas. Y a mí me fascina como Elena White lo dice, ¿no? De este niño que fue educado en el hogar, que aprendió cosas en el ramo práctico, que trabajó en la obra de carpintería, que las mesas salían hermanos, tal como era su carácter, que era diestro en el manejo de las herramientas, que honraba a sus padres, que trataba con respeto las obras de la creación hasta los seres inferiores,
este ser que fue educado allí, aquí dice recibió su educación en el hogar, fue educado en todos estos aspectos, cuerpo, mente y corazón, porque la verdadera educación, como el cielo la revela, incluye el ser entero. Y ese ser que fue desaparecido allí, ahora Elena White dice, cuando ya no lo encontraron, es como si una luz se hubiese apagado en el mundo. Oh hermanos, los hombres de Dios, los hijos de estos hogares y de estos modelos educativos, estos tienen algo que decirle al mundo. Ya no se pueden quedar callados. Ninguno se quedará callado ante la ineptitud de los demás modelos, como vemos en el tejido social destruido. Tendrán algo que decir. Y mientras tanto Dios, que desea, dice en la página 309, que puedan crecer continuamente en santidad, en felicidad y utilidad, también reconoce que tienen habilidades que deben aprender a considerar como sagradas dotes, apreciarlas como los dones del Señor y emplearlas debidamente. Desea que la juventud desarrolle todas sus facultades y las ponga en ejercicio activo. Esto, hermanos, esto hará que esos muchachos, esos jóvenes, esas personas realmente sean personas con carácter trascendente. Voy concluyendo, el tiempo ya se ha ido. De la página 308, a nosotros como padres cristianos nos toca dar a nuestros hijos la dirección de vida, hermanos. Deben ser guiados con cuidado, con prudencia, con ternura, en la senda del ministerio cristiano. Un pacto sagrado con Dios nos impone la obligación de educar a nuestros hijos para servirle, rodearlos de una influencia que los lleve a escoger una vida de servicio y darles la educación necesaria para ello. Tal es nuestro primer deber. Y al final dice, impresionar a los jóvenes con el pensamiento de que no se pertenecen a sí mismos, sino a Cristo. Fueron comprados por su sangre y su amor lo requiere. Esto necesita la obra de padres en sintonía con el cielo. Esto necesita la obra de mujeres que entiendan verdaderamente su responsabilidad y de padre que acepte y cumpla su rol y desempeño dentro del hogar como a él le corresponde. Esto solamente será una realidad en los hombres y mujeres que reconocen su incapacidad, pero van volando a los pies de Jesús para que Él los instruya y los eduque y los capacite para poder educar a esas criaturas para el reino de los cielos. Mis apreciados hermanos, yo les hago una pregunta y con eso concluyo. ¿Tiene esto que hemos mencionado hoy y en la primera parte un lugar en este ministerio de curación para la enfermedad y la desgracia de este mundo? Tiene una respuesta esto dentro del ministerio de educación que Dios ha revelado, ministerio de curación que Dios ha revelado para ayudarnos a nosotros a alcanzar objetivos verdaderamente elevados. Se propone transformar el entorno, no solamente nuestras vidas. Se propone que a través de cada uno de nosotros el mundo quede con la sensación de que alguien verdaderamente importante pasó por allí y dejó su impronta. A mis apreciados hermanos, un gran reto descansa sobre nosotros. Si ya hemos salvado las experiencias de ser educadores de nuestros hijos, tenemos un desafío con aquellos que empiezan, una gran responsabilidad. Y lejos de hacernos casamenteros, nos daríamos a la tarea de aconsejar, instruir y educar a los futuros esposos para que comprendan la gran responsabilidad que hay. No olvidemos que el hogar y la familia son una de las instituciones edénicas. El hogar la primera, el hogar y la familia, una institución edénica. Y las instituciones no se deben erosionar, no se deben disolver, no se deben acabar. Dios nos guarde, hermanos queridos, hasta que lleguemos a una comprensión profunda de estas consideraciones que están todas encaminadas a bendecirnos, a bendecir a los nuestros
y a darnos un lugar en el reino de los cielos. Ahí anhelo estar. Ahí quiero estar con mi familia y con ustedes. Bueno, esforcémonos y pidámosle a Dios que nos ayude para alcanzar estos objetivos. Amado Padre Celestial, gracias por tu consideración, Señor. Gracias porque le revelaste al pueblo adventista una luz que es verdaderamente admirable. Gracias, Señor, porque sigues estando parado ahí en 1863, en 1872, pero en 1888. Y nosotros te queremos en el corazón. Queremos respetar esta morada tuya, Señor, de tu Santo Espíritu. Y queremos entonces, mediante el desarrollo pleno de nuestras facultades, también contribuir a nuestros hijos y a todos aquellos que mediante nuestra influencia reciban el peso de la misma. Perdónanos si hemos fallado, pero nos acogemos a tu misericordia renovadas hoy para pedirte que por favor nos ayudes, oh Señor, y nos traslades a esas experiencias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo agradecemos todo. Amén.